para superconductividad. Y esa es la historia de la teoría de BCS, es la teoría BCS. Yo estudié en la Facultad de Ciencias en la época que estaba Saúl. Yo entré a la Facultad de Ciencias en la UNAM en 1963. Yo era medio burro. Porque venía, imagínate, estudié la primaria, secundaria y la preparatoria en Acapulco. ¿Qué chingón uno puede aprender ahí? ¿Verdad? Cuando yo estaba en la primaria, en Altamirano, que queda en la calle de la Quebrada, y por allí en esa calle de la Quebrada se termina en donde está la iglesia de Acapulco y estaba un banco. Y por allí había una escuela, Manuel Ávila Camacho se llamaba la escuela, mucho más chafa que el Altamirano. Y en las mañanas llegaba un chico gritando: Altamiranos, colitas de marrano. Yo estaba ahí en la ventana el primer año. Y entonces le decía: chinga tu madre, cabrón. Y entonces un día me dio la directora: oye, pero niño, no seas tan grosero. Maestra, está diciendo que Altamirano, colitas de marrano. Ah, bueno, que chingue su madre. Bueno, yo estudié superconductividad en Canadá. Yo entré en 63 a la universidad, estudié la secundaria en Acapulco, la prepa en Acapulco, y después me vine a la Ciudad de México en 63, presenté el examen de admisión, en ese tiempo había examen de admisión, y después entré a la facultad. Allí me encontré a Saúl. Primero, cuando llegamos a la facultad, llegamos a un lugar donde había varios amigos, que Saúl lo conoce. Estaba el Oso, Neto y el Camarón y Solomillo. ¿El de los super sabios? Así es la vida, ¿no? ¿Verdad? Al Camarón le decíamos Camarón porque estaba prieto. Porque los camarones cuando se cuecen son rojos. Pero este era prieto, o sea, era un camarón crudo. Entonces ya llegamos de allí y esos amigos, esos 3 o 4, se sentían muy contentos porque me decían: aquí se filmó en esta parte Los Olvidados. ¿Han visto esa película? Sí, de Buñuel. Fantástica película, prohibida en México por muchos años. Entonces llegamos ahí y se sentían felices de la vida. Bueno, y entonces ya comencé a estudiar la licenciatura. Después de mucho, me fui acá a trabajar a Pemex, a Petróleos Mexicanos. Estuve trabajando 5 años en Petróleos Mexicanos como electrónico. Y después de allí me ofrecieron un trabajo de medio tiempo en el Centro de Materiales. Allí hice mi tesis en materiales. Y después, en 1980, fíjense, de 63 hasta 1980, terminé la maestría con láseres. No, la licenciatura fue con láseres y la maestría fue en bajas temperaturas, haciendo juntas túnel. Lo que yo sé hacer, entre otras cosas, ¿verdad? Las otras cosas no las menciono porque son delicadas. Era uniones túnel, que sirven muy bien para estudiar el estado superconductor. Y después, en 1980, en marzo de 1980, me fui a estudiar doctorado, sin beca de nada, con $10,000 que me llevaba en la bolsa, que eran mis ahorros. Mi doctorado no me lo pagó nadie más que la universidad en donde yo estudié en Canadá. Y regresé en 1984, en diciembre de 1984, doctor, PhD en bajas temperaturas. Órale. Sí. Bien. Entonces, les cuento esta historia, porque cuando yo estuve tomando clases allá en Canadá, una vez le dije a mi profesor, porque yo era el único estudiante de una clase de teoría de metales, que por qué no cambiábamos eso por superconductividad. Teoría de metales es aburridísimo y es dura, ¿eh? Superconductividad también. Y me dijo: no, eso no sirve para nada ya, superconductividad está acabada. Así me dijo mi supervisor, uno de los miembros del comité editorial.
Eso, la superconductividad se acabó. Se habían hecho muchos grandes descubrimientos, pero no había avanzado en 40 años. Y eso los cuento porque en 1987 hubo un gran descubrimiento, un fantástico descubrimiento por un químico y un físico. El químico es este tipo y Müller es el físico. Müller estaba retirado, trabajaban en Zúrich y Benors era ayudante de Müller. Entonces a Müller se le ocurría que algunos materiales cerámicos podrían volverse superconductores. Ojo, chiripa. Pero sí, lo midieron y lo publicaron en una revista alemana, con muy poco impacto. Y encontraron superconductividad a 30 Kelvin. Eso ocasionó una revolución extraordinaria en el mundo de la ciencia superconductora. A los pocos meses de 1987, en noviembre de 1987, hubo un congreso en Nueva York, que se juntaron más de 5,000 físicos para estudiar superconductividad y ver el trabajo de Benors y Müller. Y había un chino, ya ven que los chinos se meten por todas partes. Había un chino, ¿sí? Había un chino que se llama Paul Chu, también se cambia el nombre, ¿no? Paul Chu, que descubrió un material superconductor de 90 Kelvin. Estos materiales eran como de 30 Kelvin. Y este tipo encontró un material superconductor, Paul Chu, con todos sus estudiantes, que tenía 90 Kelvin. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que dije hace un momento? Los materiales de superconductores de la tabla periódica tienen menos de 10 Kelvin. Y otros materiales por ahí andan entre 15 y 20 Kelvin. 15, 20 Kelvin, no más. No más. Pero estos tipos descubrieron un material de 30 Kelvin. Y después a los 3 meses siguientes, un material de 90 Kelvin. Y después a los siguientes meses, un material de 110 Kelvin, 120 Kelvin, 125 Kelvin. ¿Saben lo que decían los teóricos? Dicen, no puede haber superconductividad por arriba de 30 Kelvin. ¿No? Es que no les quedan los teóricos. Sí. Bien. ¿Preguntas? No, preguntas. ¿Por qué no preguntan, A ver, tú pregunta algo. Bueno, dime cuántos años, pregúntame cuántos años tengo. Pregunta, ¿les dieron el Nobel o no? Ah, por supuesto. Le dieron el premio Nobel al año. Es la primera vez que el premio Nobel da tan rápido. Todos los premios Nobel duraban 5, 6, 10 años, 15 años. Al año le dieron el premio Nobel. Y les voy a decir una cosa aquí entre nos. Este güey no sabe nada. Benors no sabe nada. Es químico. Hay algunos... Momento, lo dije mal. Bueno, los químicos no saben nada. Pero no saben nada. Los que saben un poco son los físicos. Un poco. Los astrólogos no saben nada y creen todo. ¿Han venido astrólogos aquí a dar las conferencias? Sí. No les crean. Bien. Entonces, sigamos. Hagan preguntas. ¿Con esto? Sí. Bueno, esto es muy interesante relacionado con eso del premio Nobel. Miren, superconductividad es uno de los campos de la física que más premios Nobel ha dado. Aquí están. John Bardeen, Leon Cooper, J. Robert Schiffer, Esaki y Bart Geber, premio Nobel. Esaki es un japonés, ¿verdad?, que hizo trabajos de superconductividad, de uniones túnel, y Geber fíjense nomás el caso, qué interesante. Ivar Geber, imagínense, ¿no? Pobre. Ivar Geber era un ingeniero mecánico electricista. ¿Quién de aquí es mecánico electricista? No levante la mano porque da pena. Ivar Geber era un ingeniero mecánico electricista noruego.
¿Qué puede saber un mecánico electricista? Nada, ¿verdad? Yo. Y después Ivar Gieber, cuando terminó la licenciatura, ingeniero mecánico electricista, se fue a Estados Unidos y trabajó en General Electric. En ese tiempo ya se había hecho la teoría de la superconductividad. Y en una ocasión fue John Bardeen a dar una conferencia sobre la teoría de la superconductividad para los físicos teóricos que había allí en General Electric. Entonces Ivar Gieber se quedó impresionado. Dice, oye, qué interesante. Ingeniero mecánico electricista, ¿eh? Y entonces, a la semana siguiente le dijo a sus cuates teóricos, oye, voy a hacer juntas túnel para ver si veo la brecha prohibida. O sea, uno de los planteamientos de Bardeen, Cooper y Schaefer es que cuando un material se vuelve superconductor, abre una brecha prohibida alrededor de la superficie de Fermi. Entonces los teóricos dijeron, bueno, ¿estás pendejo o qué? Es una cosa hipotética. Es como sucede con los semiconductores. ¿A poco crees que vas a ver la brecha prohibida de los semiconductores? Estás mal. Afortunadamente, ese ingeniero mecánico electricista no les hizo caso a los teóricos. Y publicó un artículo haciendo uniones túnel. ¿Se saben cómo se hacen las uniones túnel? Hagan de cuenta que tienen un sándwich. Los dos panes, voy a ponerlos aquí, Bimbo, jamón y el otro pan. Y entre los dos panes conectan, mandan una corriente eléctrica. Y en el otro extremo miden el potencial. Si eso lo hacen a cierta temperatura, ¿qué es lo que miden? Si la capa de jamón es muy delgada, como con las tortas que me comía con Saúl, es un conductor, porque es tan pequeña la diferencia del jamón que hay corriente óhmica, ¿verdad? O sea que ven, si ustedes miden I contra B, en una línea. Esa es la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Sí? La ley de Ohm, ¿sí está claro o no claro? ¿Sí está claro? Si miden B contra I y tienen una línea que extrapola a cero, esa es la ley de Ohm. Entonces, Ivar Gieber se puso a hacer eso con aluminio, plomo, lo que sea, pero les puso plomo y lo midió y encontró que en el momento en que el material se volvía superconductor, por ejemplo el plomo, había un cambio de la pendiente hacia esto. Y entonces, al medir I contra B, vio una inflexión por allí de 1 o 2 milielectronvolts. Y eso lo publicó solo, en Physical Review Letters. Y con ese artículo le dieron el premio Nobel. ¿Se dan cuenta qué maravilla? ¡Qué maravilla! Y los otros pendejos teóricos físicos no quisieron participar porque creían que no iba a haber nada. O sea, ustedes no le creen a nadie, ni a su esposa. Eso fue la gran contribución de Ivar Gieber. Premio Nobel. Brian B. Josephson, que saben lo que es, descubrió el efecto Josephson. George Welters y Carl X. Müller en 2003, en 87, y Abrikosov, Ginzburg y Leggett en 2003. El campo de la física que más contribución a los premios Nobel ha dado es superconductividad. O sea, como dicen en México, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Hay que estudiar superconductividad? No. ¿Quién va a estudiar superconductividad conmigo? ¿Quién? ¿Tú? No, es la verdad, ¿eh? Fíjense qué interesante. Digo, preguntas, no ha habido preguntas. No ha habido preguntas. Entonces, aquí apenas va a incluir. Etcétera, cómo preparar materiales. ¿Tienen alguna duda? Se las presto. Tú no tienes que sacarle fotografía, te la doy la presentación.
¿Qué marca es? Samsung. Ay, no sirve. Les doy la transparencia, la presentación. Entonces aquí está. En la actualidad el tema sigue siendo muy interesante. Como digo, y en algunos del instituto, en mi instituto hay como 2 o 3 tipos que hacen supervivencia, pero no saben nada. No, es la verdad, no saben nada. ¿Quieren saber los nombres? No se puede decir. Hoy en día superconductividad es un tema maduro y nuevos materiales se siguen descubriendo y algunos funcionan de forma diferente a lo que predice BCS. Ahorita te voy a comentar lo que predice BCS. Estos son John Martin, Cooper y Schiffer. Es una cosa muy importante esto. Y tiene que ver con lo que yo creo de los teóricos. En 1990 se encontró un material que nadie se le había ocurrido estudiar. Magnesio boro 2. Magnesio boro 2. Simplísimo, sencillísimo. De hecho, ustedes vayan a la palería y quieren magnesio boro 2 y le van a preguntar, ¿para qué lo quiere? Bueno, usted puede decir que les importa y todo, pero si dicen que es para superconductividad no se lo venden. Pero la cosa interesante es que nadie lo había medido el magnesio boro 2. Nadie se le ocurrió medirlo. Yo nunca lo medí, yo medía todo. ¿Por qué? ¿Y por qué nunca pude medir magnesio boro 2? ¿Por qué? Porque estoy en México. Estoy en México, aquí no hay apoyo para la ciencia. Hay un poco, yo tengo apoyo, pero es muy poco. Entonces a un japonés, pinches orientales, se le ocurrió medirlo. Lo compró en una ferretería y encontró que magnesio boro 2 era superconductora a 30 Kelvin. ¡Qué suerte!, ¿no? Yo toda la vida he medido todo lo que me cae. He encontrado algunos materiales, pero no he tenido esa suerte para encontrar un superconductor nuevo de 30 Kelvin en aquel tiempo. Bueno, pero la historia interesante sobre esto es que muchos teóricos decían que era imposible que hubiera superconductores de 30 Kelvin. Yo nunca les creí, pero eso lo decía. Hasta que después se contradice y me dice, no, yo no dije eso, pero sí lo dijeron. Y ahora hay superconductores de prácticamente cualquier temperatura que ustedes quieran. Algunos superconductores, como está acá, no siguen BCS. ¿Qué es BCS? En pocas palabras, ustedes tienen un enjambre de electrones, una cantidad gigantesca de electrones, formada por átomos, por ejemplo cobre, y los electrones en un átomo, en un metal como cobre, ya no pertenecen a cada electrón, que ya terminamos, no. Los electrones en un metal ya no pertenecen a un átomo en particular, sino forman un enjambre de electrones y forman bandas de conducción. Y esos electrones pueden moverse, se llaman itinerantes, y transportan corriente. O si tienen espines por ahí, que todos tienen espines, pero acomodados de una forma, pueden tener comportamientos magnéticos. El hierro, el cromo, el manganeso, etcétera, etcétera. Esos son magnéticos. Eso da un poco más trabajo estudiarlos. Pero los metales comunes y corrientes tienen bandas, los materiales magnéticos también tienen bandas, y esas bandas ya no pertenecen a un átomo, pertenecen a todo el metal. Y esas bandas, cuando se van llenando las bandas de electrones, llega un momento en que se acaban los electrones y la última banda puede quedar semivacía, ¿verdad? Eso se llama la banda de valencia. Y en el lugar donde está semivacío se llama
la superficie de Fermi. Les mencioné eso, ¿verdad? La superficie de Fermi. O sea, en 3 dimensiones pues, tenemos una superficie de Fermi, en 2 dimensiones tenemos una superficie en 2 dimensiones, y en un alambre unidimensional tenemos una línea que es la superficie de Fermi. En la superficie de Fermi es donde se crean todo ese tipo de procesos. Para tener superconductividad tenemos que tener una superficie de Fermi. Por ejemplo, el germanio no tiene superficie de Fermi, ¿verdad? Porque es un semimetal. El silicio tampoco tiene superficie de Fermi, porque es un semimetal. Condición entonces, para que un material tenga la posibilidad de volverse superconductor, tiene que tener una superficie de Fermi. ¿De acuerdo? Los ojos, no le crean los tibios. La cosa que es fundamental también mencionar acá, por eso que lo puse en rojo, es que la teoría de BCS es una teoría extraordinariamente completa, maravillosa, de una matemática relativamente complicada, que explica todo. Y la forma en que lo explica es que 2 electrones en un momento dado, que tienen espines contrarios, uno para arriba, otro para abajo, y están en la superficie, no, lo quería decir, en el espacio-fase, están en el espacio-fase, entonces van a tener una K para arriba, una K menos y una K positiva, y 2 espines contrarios. Y esos logran vencer la repulsión coulombiana y logran tener una pequeñísima atracción, una atracción pseudo-colombiana. La razón de que los materiales tienen baja temperatura, la temperatura cuando un material se vuelve superconductor se llama la temperatura crítica. Y la razón de que los materiales, muchos materiales tienen temperatura crítica muy baja, es que la atracción coulombiana es muy pequeña y siempre debe vencer al ruido térmico, o sea, la temperatura. Si en un momento dado ustedes tienen un material que les gustaría ser superconductor, pero el ruido térmico es tan grande, ¿cuál es el ruido térmico? KB por T, ¿verdad? La energía de E igual a KB por T, ¿verdad? Cuando comienzan a bajar la temperatura, el ruido térmico comienza a disminuir. Y llega un momento, a cierta temperatura, en que si el material está dispuesto a ser superconductor, entonces esa energía de acoplamiento, ese pseudopotencial coulombiano atractivo, logra vencer al ruido térmico y el material se vuelve superconductor. ¿Ok? ¿Aquí? Así explico eso. Eso es lo que predice BCS. Pero no puede predecir otras cosas. Por ejemplo, no predice la teoría BCS, que es una teoría perfecta, increíble, con efectos, por supuesto, pero no predice cuándo el material va a ser superconductor, ni predice cuál va a ser la temperatura máxima. Es imposible. O sea, la teoría tiene sus deficiencias. ¿Sí? Aquí está lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Un material que tiene una superficie. ¿Una pregunta? Ya, adelante. Uno también pudiera pensar que la resistencia debe a la interacción de los electrones con los modos colectivos fonones. No. Pero a ver, no está mal lo que dices. No, la resistencia eléctrica de un material, de un metal, se debe a la dispersión de los electrones, porque el cristal está vibrando y no está la estructura en el lugar que se debe estar. Esas vibraciones no las podemos ver de forma colectiva como fonones. Claro, ¿por qué vibran las cosas estas? Por los fonones, por las vibraciones elásticas del material. Eso fue una dispersión. Que cuando lo cuantizan se le llama fonones, claro, por supuesto, es correcto, es completamente correcto lo que dices. Es que la pregunta sería entonces esta: cuando empezamos a enfriar,
¿Qué pasa? ¿Desaparecen los fonones? No, ¿O qué pasa? no, los fonones siempre están ahí. No, ojo, por eso. Buena pregunta también. Estás a temperatura ambiente. Todo está vibrando. Comienzan a bajar la temperatura, vibra cada vez menos, cada vez menos. Eso se debe únicamente a energía igual acá, la constante de Wolfram, por T. Y llega un momento en que sigues bajando la temperatura y llega cerca del cero absoluto, sigue vibrando. Pero en el cero absoluto ya no vibra nada. No vibra nada. ¿De acuerdo? ¿O sí? No vibra nada. Esa es la teoría. ¿Eh? Es la teoría. Según la teoría no vibra nada, pero en la práctica A cero temperatura. a cero Dije, temperatura. no vibra nada. A cero temperatura no vibra nada. ¿Pero cuál es la energía a cero temperatura? Dímelo. Pues hay una energía. Es la energía del estado base. Exacto. ¿Y eso a qué se debe? A que los electrones siguen moviéndose. Exactamente. Pero la energía térmica de la estructura cristalina está localizada ya. Pero no se puede alcanzar el cero, ¿no? Perdón. El cero absoluto no lo puede alcanzar, ¿no? No se puede alcanzar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Tú? ¿Tú? ¿Eh? Yo lo digo. Claro, estoy de acuerdo contigo. Hace rato lo mencioné. Por la tercera ley, ¿no? Es el postulado de Kelvin Planck. No se puede alcanzar el cero absoluto. Perfecto, perfecto. No se puede alcanzar. Pero de que hay movimiento al cero. No hay ningún movimiento. Los electrones están vibrando en el átomo. Ajá. Eso sí, claro. Eso sí, Si eso. no vibrarían, ya estarían, no estarían ustedes aquí, yo sí, pero ustedes no. Claro, pero eso es cierto. Eso es cierto que dices. Pero el cero absoluto no hay vibración térmica, pero hay fonones. Sigue habiendo fonones, Así es. pero no vibran ya. Están localizados. La estructura de los metales, si analizamos los estados fonónicos, sigue la relación de Bose-Einstein, ¿verdad? Que es F de omega igual a 1 entre 1 e a la menos tal, quién sabe cuánto, lo que sea más, ¿verdad? Más 1. Ahí están los fonones. Y tiene una estructura, dependiendo del metal, tiene una cierta estructura de fonones, o el plomo tiene otra estructura de fonones, el cobre otra estructura de fonones, porque esa es una característica intrínseca del material. ¿No? Y fíjense que esa fue la explicación estúpida de los teóricos, porque decían que no podía haber una superconductividad por arriba de 30 Kelvin, porque cuando se hacen experimentos, la gran mayoría de los fonones que se ven tienen temperaturas, tienen energías del orden de 17 milielectronvolts. Esa es la energía de los fonones. Pero hay algunos fonones más altos que no se habían determinado. Pero me iba a decir algo que es interesante en este momento. Sí, la estructura de los fonones allí sigue. No se mueve, pero ahí está. Porque esa es una estructura intrínseca del material. Pero ahí está, si usted mete en un electrón por allí, el electrón va a sentir esas dispersiones por los modos fonónicos. Y la razón de que los teóricos decían que no podía haber un superconductor por arriba de 30 Kelvin usando la teoría de BCS, es que en la teoría de BCS se dice que solamente hay fonones. La teoría de BCS no es exacta, es aproximada, porque la densidad de estados fonónicas BCS lo pusieron como una cosa así. Si grafican ustedes energía en función de la frecuencia o el número de modos fonónicos en términos de la energía, es una especie de rampa. Es aproximada. La densidad de estados fonónicos de los materiales no es así, es una cosa que tiene un modo óptico y otro modo acústico. Así se llama por la energía. ¿Ok? Pero esa es una teoría aproximada, ¿no? Entonces, esa es la razón porque muchos teóricos, sí, muy geniales según ellos, yo no les creo que sean geniales,
pero muy geniales según ellos, es que no podría haber un superconductor por arriba de 30 Kelvin, antes de que hicieran magnesio borosos. Porque decían que no había modos fonónicos arriba de 17 milielectronvolts. Equivocados, porque creen que ya saben todo como los astrólogos, ¿verdad? ¿Han tenido astrónomos acá? ¿Y ustedes le creen a los astrónomos? No les crean, no les crean. No, le preguntaba, le decía a Saúl hace rato que en una ocasión yo fui miembro de la comisión dictaminadora del Instituto de Ciencias Nucleares. El Instituto de Ciencias Nucleares, ahí son dioses. Un poco bajo de los dioses verdaderos del Instituto de Física, ¿verdad? Pero en el Instituto de Física es dioses. Díganme los nombres de los dioses del Instituto de Física. Díganmelos, por favor, lo saben. Mochinsky, Jorge Flores, otros, no voy a mencionar los nombres para no distorsionar a la gente. Pero en el Instituto de Ciencias Nucleares son dioses un poquito abajo de los dioses. Semidioses. Semidioses. Bueno, ahí va a ser un poco más brusco en el lenguaje, pero ya no lo voy a decir. Alcubierre. Ese dios, cabrón. Ese es un genio. Está haciendo una teoría de astronómica. ¿Qué? Y cuando va en la calle, va echando humo. Te enfermo del estómago. ¿Y Frank? Ese es puto. ¿Por qué te ríes? No, hasta eso, fíjense que me equivoqué. Frank no es maricón, es bisexual. Pansexual. Esos son dioses. Dioses. Frank, Alcubierre, Mochinsky, los Painberg, tienen premio Crónica. ¿Sí saben lo que es esa mierda? El premio que dio el pendejo periódico ese de los dos libaneses. Tienen el premio Crónica. Yo en la vida me dejaría que me postulen. Si me postulan, los demando. Premio Crónica. En fin, pero no, esos son semidioses. Pero un poquito abajo de los dioses, de los verdaderos dioses. Bueno, ahí está Rosenbaum, ¿no? Cuando a Rosenbaum, que fue director del Centro de Ciencias Nucleares, fue director por 20 años. ¿Emilio? Emilio Rosenbaum. Fue Marcos. Marcos Rosenbaum. Marcos Rosenbaum, no Emilio, perdón. Sí, Marcos. Y cuando le hicieron el mérito, hace como 8 o 9 años, toda la plana mayor de la UNAM fue a verlo. Y en el auditorio ese Marco Mochinsky le hicieron un homenaje a Rosenbaum. Con Narrow, al final, con W, Narrow, Juan Ramón de la Fuente. Pero así es la pendeja UNAM. Sí, ¿Usted sí. le gusta la UNAM? A mí no. Y luego con el idiota que está ahorita aquí, que va a seguir siendo rector. ¿Y ese qué es? Yo cometí el gran error de venirme a México, porque yo cuando terminé el doctorado me dieron una plaza en el National Research Council en Ottawa. Y cometí el error de regresarme. Y estoy arrepentido. He tratado de suicidarme. Oye, Roberto, ¿y vas a tratar de los, ¿cómo se llama? Material, los hidruros superconductores. Bueno, no, lo voy a tratar porque no, pero bueno, déjenme seguir porque ya, mire, ya está enojado. Bueno, miren, ¿qué es superconductividad? Bueno, aquí está en estas dos gráficas. Si ustedes miden la resistencia en función de la temperatura, van a ver esta forma. Viene bajando la resistencia eléctrica por acá, es un metal, ¿verdad? Es un metal, y ¡pum! A este lugar cambia la resistencia
acero. Ese es un superconductor cuando se mide la resistividad. Este del gato está Y la otra fantástico. característica del Está superconductor gruesísimo. es que si miden la susceptibilidad magnética, en función también de la temperatura, viene acá, viene bajando, y aquí a esa temperatura el material se vuelve diamagnético. Esto está en unidades del sistema internacional. Es diamagnético. Sí, sí. Las dos características de un material superconductor es diamagnetismo y resistencia cero. Diamagnetismo perfecto. Órale. Diamagnetismo perfecto. Todas las cosas en la naturaleza son diamagnéticas. Ese sombrero es diamagnético, esos guantes son diamagnéticos, esos zapatos también pueden ser diamagnéticos. Todas las cosas en la naturaleza son diamagnéticas. ¿Por qué? Porque todas las cosas en la naturaleza tienen átomos y electrones. Pero el diamagnetismo en la naturaleza es extraordinariamente pequeño, salvo en un material superconductor. En un material superconductor, el diamagnetismo es perfecto, tiene el valor máximo. ¿Qué es diamagnetismo? Cuando tienen espines, las propiedades magnéticas de un material se deben al ordenamiento de espines. Si todos los espines están apuntando en una misma dirección, se llama ferromagnetismo. Si apuntan en dos direcciones contrarias, se llama diamagnetismo. Si la magnetización de estos espines en esta dirección y la magnetización en estos espines en esta otra dirección contraria, si la suma de las magnetizaciones es cero, eso se llama diamagnetismo. Si este es un poquito más pequeño que este, es un diamagnetismo imperfecto. O sea, un sistema diamagnético lo podríamos pensar como un sistema antiferromagnético. Los antiferromagnéticos tienen espines contrarios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas dos grandes características. Ahora, la cosa más fundamental, y les decía desde un principio, es que cuando Camerlén descubrió eso, le llamó supraconductividad. Y no fue hasta 1933, que Meissner, dos científicos alemanes, Meissner y Josenfeld, hicieron un experimento en donde midieron en una esfera de plomo, el plomo es superconductor a 7.2 Kelvin, midieron una esfera de plomo y vieron cómo era el campo magnético dentro del material superconductor. Y encontraron que cuando un material se vuelve superconductor, todo el campo magnético queda expulsado del material. Eso se llama efecto Meissner. Esto sería el efecto Meissner. Es interesante este fenómeno de la superconductividad. Es un fenómeno muy común en la naturaleza, prácticamente cualquier material que se explore va a ser superconductor. Un ejemplo, hace varios años, en mi laboratorio, había un tipo que quería meter un gato en nitrógeno líquido. Yo no le dejé hacer el experimento, porque a mí me gustan mucho los gatos. Pero más tarde se descubrió por Kasumov y otros pensáis que el ADN es superconductor. Ah, órale. ¿Sí sabían eso? El No. ADN es superconductor. Y yo no les dejé hacer el experimento. Estos son los que descubrieron que el campo magnético queda completamente expulsado del material cuando el material se vuelve superconductor. Fueron Meissner y Josenfeld, Walter Meissner y Robert Ochsfeld. En la naturaleza existen dos tipos de materiales superconductores: los superconductores tipo 1 y los tipo 2. Las dos propiedades del estado superconductor aquí están: R igual a 0 y B igual a menos 1 entre 4pi. Esas son las características de un material superconductor. Estos son los dos tipos de materiales superconductores. El tipo 1 está dado por esto. En el momento, esta es la magnetización negativa. O sea, le comienzan a aplicar un campo magnético a un material superconductor
y el material comienza a volverse diamagnético. Ahí está invertida la forma. Entonces, y miden el campo crítico, el campo magnético que están aplicando, y esto va incrementándose, y llega un momento en que el campo es tan alto que rompe la superconductividad. Eso es un superconductor tipo 1. En toda esta región se llama la región Meitner.